Este viene a ser el tema número uno o la unidad número uno de la materia de diseño de reactores ideales y se denomina cinética química, ¿ya? La cinética química, vamos a ir haciendo pequeñas definiciones, pequeñas partes teóricas que es necesario que usted comprenda, ¿no? No es solamente de que realice el ejercicio de manera mecánica, sino que sepa usted lo que está aprendiendo, lo que está realizando, ¿ya? La cinética química es una rama de la fisicoquímica. Esto usted lo debería llevar en la materia de fisicoquímica, no en esta materia de sexto semestre, para empezar ahí. Es una rama de la fisicoquímica que se encarga de estudiar la rapidez de una reacción. ¿A qué se refiere con rapidez? Velocidad. Como su nombre lo dice, cinética, ¿no? Lo han visto en física uno. Dice, los factores que alteran la misma, es decir, la velocidad de una reacción, viene a ser la temperatura y el catalizador, ¿no? La temperatura, ¿por qué? Porque está relacionada con la constante cinética que lo vamos a ver más adelante. Y el catalizador es el que acelera la reacción, ¿no? Eso lo ven en la parte de catálisis, que es la unidad 2. Y los eventos moleculares que se efectúan mediante la reacción. Viene a ser la difusión, la fase controlante, la fase de absorción, entre otros. ¿A qué engloba esto? Esto engloba lo que viene a ser ya diseño de reactores reales o la parte de catálisis que se debería estudiar con la fase de absorción, con las isotermas del LACMIR, entre otros factores, ¿no? Ahora, entendamos un poco más lo que viene a ser la cinética química. Esto es algo muy importante. Rapidez de una reacción. Podemos nosotros como que clasificar de que la velocidad o puede ser rápida o puede ser lenta, ¿no? Una velocidad rápida, un ejemplo de la vida cotidiana, por así decirlo, es la reacción del airbag. ¿Qué viene a ser el airbag? Viene a ser lo de su automóvil, ¿cierto? Lo que ayuda a que amortice el choque, la bolsa de aire, ¿no? Entonces, esa velocidad de reacción, yo les pregunto, ¿será que tiene que ser rápida o será que tiene que ser lenta? ¿Tiene que ser rápida o tiene que ser lenta? Rápido. Rápida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues eso es lo que le va a proteger a usted, ¿no? Entonces, la reacción del airbag que viene a ser con nitruro de sodio iba a producir el nitrógeno molecular, el gas, junto a sodio, ¿no? Y entonces aquí puede ver el ejemplo de la bolsa de aire, que mediante el sensor de impacto, el sistema produce un inflado, ¿no? Que viene a ser nitrógeno. Esta es una reacción muy rápida, pero una reacción lenta viene a ser la oxidación del hierro, ¿no? Aquí vemos que el metal con el oxígeno se oxida, produciendo óxido ferroso, ¿no? Y también podemos juntar con lo que viene a ser el hierro más 3 y formando óxido férrico, ¿no? Y como verán ahí un grifo, como ven esta reacción es lenta, se oxida a medida que va transcurriendo el tiempo, no es algo momentáneo al instante, ¿no? Entonces esta es una reacción muy lenta. ¿Cuáles son los objetivos de la cinética química? Primeramente es medir la rapidez de una reacción y que esta rapidez o velocidad de reacción generalmente se la denota con la letra R. Este I, ¿a qué hace relativo? ¿Qué hace referencia? Hace referencia a que si es un reactivo o un producto, los reactivos se generan o se consumen o se producen. ¿Qué viene a ser un reactivo? Le pregunto a cualquiera. ¿Un reactivo se genera o se consume? Se consume. Se consume, ¿cierto? Lo han visto en reacciones uno y ingeniería de las reacciones químicas. Un reactivo se consume y un producto se genera o se produce, ¿no? ¿Cuál es otro objetivo de la cinética química? Encontrar modelos matemáticos, quiere decir ecuaciones que representen esta rapidez, ¿ya? Usted va, como ingeniero químico, formular modelos matemáticos mediante la definición de la cinética
relación entre cinética y aplicación de acuerdo al tipo de reactor, los modelos matemáticos necesarios para poder representar el comportamiento de su reactor. Entonces dice, tenemos la siguiente reacción química. A produce B más C. Entonces, para esta ecuación química puede existir este modelo matemático, esta velocidad de reacción, como también puede existir tal vez esta otra velocidad de reacción. Pero la pregunta es, ¿cuál es el verdadero modelo matemático? ¿Cuál de los dos es correcto? Entonces, esto se lo verifica de forma experimental. Hay modelos teóricos, ¿no? Es decir, lo que dice el libro, uno ya lo define. Algunos ya tal vez saben esto. Ah, ya elemental es esto. Pero, ¿y qué pasa en la experiencia, en la vida real? ¿Será que se ajusta esa reacción química a este modelo matemático? ¿No será que se ajusta más a esta? Entonces eso lo verifica usted en el laboratorio, en la experiencia, en la industria, ¿no? En plantas piloto. La cinética química nos brindará, dice, herramientas o presentará algunas posibilidades en las que se pueda dar la velocidad de reacción y posteriormente comprobar de forma experimental. En el tema número 3 de la unidad uno, vamos a ver lo que es tratamiento de datos cinéticos, es decir, ejercicios con tablas. Y esas tablas representan la experimentación o la experiencia realizada en un reactor mediante plantas piloto, laboratorio y ver si se ajusta a alguno de los modelos. Entonces, ¿con ayuda de qué? De la cinética química. Los conceptos básicos que necesitan saber para lo que viene a ser cinética química. Muchos no recuerdan o no saben, pero hay que despejarnos las dudas. Esta es una simple reacción química. Metano más oxígeno reaccionan y producen dióxido de carbono y agua. Como ven, hay un desplazamiento de las moléculas, un reordenamiento, ¿no? Para formar a partir de los reactivos los productos. Lo del lado izquierdo es reactivo, lo del lado derecho es producto. A que se acuerden, ¿ya? Esta flecha que me indica que se producen los reactivos, producen productos, valga la redundancia, ¿ya? Estos numeritos son llamados subíndices, los que están más pequeños abajo. ¿Y qué me indican estas letras? El estado de agregación. Pero los números grandes que me indican los coeficientes, ¿ya? Sepan eso, por favor. Algo muy importante que viene a ser en esto, la terminología. Los reactivos se consumen o se gastan, ¿ya? Sepan identificar esas palabras, esos términos. Los reactivos se consumen o se gastan. En la unidad 3 van a escuchar lo que es gasto molar. ¿Será que un producto se gasta o un reactivo se gasta? Un reactivo. Entonces, eso es algo importante que deben saber, ¿ya? La teoría. Los productos, ¿qué pasa? Los productos se generan o se producen, ¿no? Vale la redundancia nuevamente. Entonces, son términos que sí necesita conocer, ¿ya? Esos son los principales, para mí, conceptos básicos que necesita saber. Vamos a entrar entonces ahora a lo que es la velocidad de reacción. Como verán aquí, R es velocidad de reacción y que es si es reactivo o es producto. Más, menos, dice acá. Algunos tal vez saben, pero otros no, ¿no? Veamos un concepto pequeño. Dice, la velocidad de reacción nos indica el cambio de concentración por unidad de tiempo que sufre una solución que reacciona. Se expresa por el número de moles de soluto contenido en un litro de solución. Hablamos ya ahí, si recuerdan, de molaridad. Pero ahora por unidad de tiempo. Entonces nosotros tenemos la siguiente reacción química. A más B produce C más D. Entonces la velocidad se representa respecto a uno de los compuestos o componentes involucrados en la reacción química. Me dice, si el compuesto se consume en la reacción, es denominado reactivo.
¿no? Si se consume, fíjense acá, consume, reactivo, o si se gasta. Si el compuesto se produce en la reacción que viene a ser producto. Entonces, aquí entra lo de los signos más menos. Si se consume en la reacción es reactivo. Si es reactivo es negativo. La velocidad de reacción para el componente A se representa con las unidades de moles de A, litros por segundo. Si vemos el otro reactivo de la reacción es B, menos, no significa que sea un valor negativo, sino que este menos me indica de que es un reactivo, nada más. La velocidad de reacción de B, las unidades son moles de B, litros sobre segundo. Si vamos a hablar del componente C, es un producto, entonces positivo. R de C, unidades moles de C, litros por segundo. Si hablamos del componente D, moles de D, litros por segundo, más velocidad de reacción de D. Entonces, denotando la velocidad de reacción en forma general, nosotros podemos aplicar esta fórmula, ¿ya? O esta expresión, no fórmula, mejor, expresión, porque esto no es una expresión, ¿ya? Significa aquí, fíjense, la velocidad de reacción, RI más menos, es igual más menos 1/B y la razón de cambio o la derivada de los moles de dicho componente respecto al tiempo, ¿ya? Esta es una expresión, no una fórmula, una expresión. Ya sabemos que R se mide en unidades de mol, volumen y tiempo. Fíjense, mol, tiempo y volumen. Si es positivo, es producto. Si es negativo, es reactivo. Veamos un ejemplo. La velocidad de reacción la puedo expresar en mol sobre litros por segundo, pero fijémonos, ¿qué otra unidad de volumen conocen aparte de litros? Hay metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, ml. ¿Será que el tiempo solamente se expresa en segundos? No, no, ¿eh? Se puede expresar en horas, en minutos, en días. Entonces, la velocidad de reacción también puedo expresarla en estas unidades. Mol, metro cúbico por minuto. O generalmente, ¿no? Pueden existir más tipos de unidades. Kilomol, decímetros cúbicos, etcétera. Pero estas son las dos más usadas, a lo menos en la materia. En lo que viene a ser la velocidad de reacción para la cinética química, es importante identificar si mi sistema sufre un cambio de volumen, es decir, si el volumen es variable o si el volumen es constante. ¿Para qué? Para poder usar estas expresiones. ¿Cómo voy a expresar la velocidad de reacción? Por eso es muy importante identificar si es volumen variable o volumen constante. Cuando el ejercicio sea de volumen variable o de fase gaseosa, voy a utilizar esta expresión. O ocupo el lado izquierdo o el lado derecho. Esto, repito, no es una ecuación, es una expresión. No es una fórmula, es una expresión. O ocupo esta o ocupo esta. ¿Qué significa? En volumen variable, generalmente fase gaseosa o existe un cambio de volumen, ya sea que haya una expansión o una compresión. Pero si el volumen es constante, en vez de escribir más menos RDI, podría escribir más menos derivada de la concentración respecto del tiempo, que esta es la que seguro que más han visto todos ustedes, aquí la de la derecha, pero también la pueden usar la de la izquierda, dependiendo del ejercicio. ¿Cuándo se da volumen constante? Generalmente cuando el ejercicio está en fase líquida y también en reacciones múltiples, serie, paralelo o mixtas, que es la combinación de estas dos. También se da
cuando no existe un cambio de volumen, es decir, que no existe expansión o compresión. Puedo usar ya sea para volumen variable o para volumen constante, esto para variable y esto para constante, ¿ya? De acuerdo a las consideraciones que se tengan en el ejercicio. Veamos acá. Cabe recalcar que esto no es una ecuación, sino que es una notación, ¿ven? De cómo escribir la velocidad de reacción. Lo estoy recalcando ahí. Esta es una pequeña teoría que ustedes me gustaría que sepan, que de dónde vienen eso, pues de que la velocidad de reacción es concentración de A por concentración de B por la constante cinética. ¿De dónde vienen? Siempre pregúntense el porqué de las cosas. Esto viene de la ley de Goldberg y Way, que es la ley de acción de masas. ¿Qué dice? La velocidad de reacción es proporcional a la concentración molar de cada una de las sustancias reaccionantes, es decir, reactivos. Recalco esto, de cada una de las sustancias reaccionantes reactivos. Ustedes para definir la velocidad de reacción, ya sea de un reactivo o de un producto, solamente van a utilizar las concentraciones molares ¿de quién? De los reactivos. Este es el enunciado simplificado. La velocidad de reacción, sea un reactivo o un producto, es directamente proporcional a la concentración ¿de quién? De los reactivos. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente reacción química. A más B produce C. Si A es igual a M y B es igual a N, ¿qué se refiere con M minúscula y N minúscula? Se refiere a los órdenes parciales de cada reacción. Entonces, en vez de ocupar los órdenes parciales Mn, vamos a ocupar los coeficientes estequiométricos. Ya lo vimos anteriormente en conceptos básicos. A minúscula, B minúscula. Entonces, la velocidad de reacción para esta reacción química, voy a representarla ya sea para un producto o un reactivo, fíjense que está globalizada, más o menos, va a ser igual a la constante cinética por la concentración de A por la concentración de B, pero cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, A y B. En vez de A y en vez de B, si quiero puedo colocar MN, ¿no? Haciendo referencia a los órdenes parciales. Pero, ¿y qué significa K? K es la constante específica de la velocidad, o llamada también constante cinética, o también llamada velocidad específica de reacción, o incluso también otro término, tasa de reacción. ¿De qué depende? De la temperatura. Y su unidad obedece el tipo de orden, que es M. M es orden de la reacción respecto de A, orden parcial de A. Es N, orden de la reacción respecto de B, o si no también llamado orden parcial de B. Si hago una sumatoria de M más N, ¿qué me da? El orden global de la reacción. Esta teoría es importante, ¿ya? Porque hay algunos ejercicios que les puede decir el orden respecto de A es 2 y respecto de B es 1. ¿Cuánto sería el orden global? No más uno, 3, ¿no? Entonces, ya ahí deja de ser elemental. Vamos adentrando un poquito en los otros conceptos que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, eso para que tengan cuidado. Algunos no saben después qué es orden parcial. Tipos de reacciones. Dice aquí. Se clasificarán de acuerdo al orden de reacción respecto a un reactivo. Se clasifican en reacción elemental y también se clasifican en reacción no elemental. Espera un momento, por favor. Sí. Entonces, en las reacciones elementales, el orden coincide con la estequiometría, dice. En cambio, en la reacción no elemental,
el orden no coincide con la estequiometría. Por ejemplo, tengo una reacción química. 2A produce B. Entonces definamos la velocidad de reacción. Podemos definirla para volumen constante o para volumen variable, volumen diferente de constante. Si no sé cuál de los dos es, o lo quiero englobar, voy a colocar primero, fíjense, negativo. ¿Por qué negativo? Porque ya que viene a ser reactivo o producto. Reactivo. Positivo o negativo. Negativo. Negativo de la velocidad de reacción de ¿a qué va a ser igual? La constante cinética de la reacción por la concentración de A elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque está el numerito, el coeficiente estequiométrico 2, entonces aquí coloco 2. ¿Por qué? Porque la reacción es elemental, ¿ya? Si aquí fuera un 3, aquí va a ir un 3. Si aquí fuera un 4, aquí va a ir un 4, y así sucesivamente, porque es elemental. El orden coincide con la estequiometría. Si el volumen es constante, perdón, si el volumen es variable, diferente de constante, yo puedo usar cualquiera de estas dos opciones. ¿Por qué le pongo estas dos opciones? Porque tal vez lo vean en control automático o en simulación. El ingeniero Maita también lo utiliza una nomenclatura como que algunos lo confunden en un inicio. ¿Cuál es lo principal acá? ¿Qué viene a ser reactivo o producto? Reactivo, ¿cierto? Positivo o negativo. Negativo. Negativo, entonces. Negativo de uno sobre el volumen. ¿Pero por qué uno sobre el volumen? ¿De dónde aparece eso? Si recordamos un poco, yo les dije volumen variable o diferente de constante, uno sobre B, variación de mol respecto al tiempo, ¿no? Entonces, volumen constante, ya no hay uno sobre B, solo volumen variable. Volumen constante derivada de la concentración respecto al tiempo. Entonces, volvamos donde estábamos. Estábamos por acá. Entonces, volumen variable, uno sobre B, ¿por qué menos? Negativo, porque estamos hablando de A, ¿no? 1 sobre volumen, variación de moles de quién, moles de A respecto al tiempo. Aquí va a ser igual constante cinética por la concentración de A elevado al cuadrado. O también, si quiero este negativo, no lo pongo acá, lo pongo al otro lado, al lado derecho. ¿Por qué? Simple matemática, nomás usted véalo así. ¿Y qué va a pasar? Ya simplemente lo mismo, pero ahora me fijo en el lado derecho. ¿Es reactivo o producto? Reactivo. Entonces negativo a este lado. No voy a poner dos negativos por si acaso, solamente se pone uno, ¿ya? Entonces, uno sobre B, variación de moles de A respecto al tiempo, negativo porque es reactivo, constante cinética, concentración de A elevado al cuadrado. ¿Qué pasa si el volumen fuera constante? Puedo usar cualquiera de estas dos. Veo acá, ¿es reactivo o producto? Reactivo, negativo. Derivada de la concentración de A respecto del tiempo igual a constante cinética, concentración de A elevado al cuadrado. Pero usted no está acostumbrado a realizar esta definición. Ya, vámonos por la segunda. Escribe derivada de la concentración de A respecto al tiempo igual y ahora analiza. ¿Es reactivo o producto? Reactivo, negativo entonces, ¿no? Constante cinética, concentración de A elevado al cuadrado. Si la reacción fuera no elemental, no sabemos si es volumen constante o volumen variable, definimos la reacción. ¿Es reactivo o producto? Reactivo, positivo, negativo, negativo, ¿no? Constante cinética, concentración de A elevado a la cuarta. Fíjense, este 4 coincide con este 2, no coincide. Entonces, la reacción es no elemental, porque no coincide el orden con la estequiometría. Si fuera volumen variable, fíjense lo mismo.
Si quiero empiezo explicando el negativo por este lado o por este otro. Y es lo mismo, ¿no? Constante cinética, concentración de A a la cuarta. Estoy utilizando el mismo ejemplo. Y si fuera volumen constante, como acá, ¿no? Pero con el ejemplo de no, de no elemental. A es reactivo o producto. Reactivo, negativo, derivada de la concentración de A respecto del tiempo, igual a la constante cinética, concentración de A elevado a la cuarta. No, no relacione cosas incoherentes. Ah, 2 por 2 4. No, nada que ver. Puede ser cualquier número, ¿ya? Pero es no elemental. ¿Cómo sé cuándo es no elemental? El ejercicio le va a dar un orden parcial o un orden global. O ya tiene que ir tanteando también. Hay ejercicios de tanteo de orden. Si quiero empezar no por este lado especificando el negativo, por el otro lado, pues lo pongo el negativo al otro lado. Copio normal, derivada de la concentración de A respecto al tiempo y analizo. A es reactivo o producto, reactivo, negativo. Y lo demás que es lo mismo. ¿Cuál es lo que más se usa en la materia? Muchas formas de nombrar, me he estado nombrando, vale la redundancia. Esta, esta, esta y esta. Lo que está con celeste es lo que más usan, ¿no? Si ustedes, digamos acá, definamos la velocidad de reacción, todos se mecanizan con escribir esto y luego recién analizan qué cosa, el signo si es positivo o negativo. Repito, A, reactivo o producto. Reactivo, positivo o negativo. Negativo. ¿Listo? ¿Esto para qué? Para volumen constante. Si fuera volumen variable, ¿cuál utilizo? Esta, que está con celeste. 1/B, variación de moles de A respecto al tiempo. Analizo ahora. A es reactivo o producto. Reactivo, negativo, negativo. Y copio lo demás, ¿no? Porque es elemental. Si fuera no elemental, ocupo esto, o ocupo esto, de acuerdo a si es volumen constante, perdón, volumen variable o volumen constante. Si es volumen variable, lo mismo no cambia, 1/E, variación de moles de A respecto al tiempo, igual a menos, ¿por qué menos? Porque es reactivo. Constante cinética, concentración de A elevado a la cuarta en este ejemplo, ¿no? O volumen constante, copio normal, derivada de la concentración de A respecto al tiempo, igual a menos. ¿Por qué menos? Porque es reactivo. Constante cinética, concentración de A elevado a la cuarta. Listo. Ya se tiene entonces aquí marcado ejemplos de lo que viene a ser, claro, la notación que va a utilizar usted para definir las velocidades de reacción. Veamos otro ejemplo. A ver, hagámoslo con alguien de aquí de los que están presentes. A ver, Jiménez. Veamos para este caso. No sé si el volumen es constante o variable. ¿Cómo defino la velocidad de reacción? Considerando que es elemental. Buenas tardes, Oxy. ¿No? A ver, ¿cuál sería la velocidad de reacción considerando que es elemental? ¿Quiere que le diga Claro. cómo sería la... Ah, ya. Ujú. No sabemos si es volumen constante o volumen variable, no sabemos. No sé cómo sería, menos, más, no sé cómo sería. Respecto a cuál El común. concentración, la A, la B, la A, ya, sería menos negativo Ya, por la diferencial del molar respecto a la concentración A. así, No, molar. Si molar, fuera variable el volumen, pero no sabemos. Si usted ocupa esto, me está diciendo que ya es volumen que es variable. variable.
pero no, aquí no sabemos si es constante o es variable. Entonces usaríamos en el negativo, pues la El reacción de A negativo. es igual a la constante de velocidad por No, la concentración de A no. ¿Qué sobre tiene que 2. usar? Esto menos R de A. Esta R me engloba o si es volumen constante o si es volumen variable. ¿Se entiende la diferencia? Ya, ok. ¿No? Entonces, esta R me indica las dos. Entonces, sigamos, Jiménez. Como no sé qué es volumen constante o volumen variable, ¿cuál se utiliza? R. Y ahora analizamos. ¿Para quién? Para A. ¿A es reactivo o es producto? Reactivo. ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿cierto? Listo. ¿Es elemental? Sí. Constante cinética, concentración de A elevado al cuadrado. ¿Por qué? Por el 2 de acá. Por concentración de B elevado al cubo. ¿Por qué? Por el 3 de acá. ¿No? Si mi volumen fuera variable, ¿cómo sería? Vamos a ver, Tordoya. Sería -1 sobre volumen ¿Ya? igual diferencial molar de A sobre diferencial de tiempo igual la constante por la concentración de A elevado al cuadrado por la concentración B elevado al cubo. Perfecto, muy bien. Entonces, eso. Ella empezó en este caso especificando si es reactivo o producto por el lado izquierdo, pero también pueden hacerlo por el lado derecho. Es lo mismo, solamente que hay un negativo, repito, no dos. Listo. Y si el volumen fuera constante, ¿cómo sería si el volumen fuera constante? A ver, vamos con Inés Suárez. Le salió. A ver, vamos con Zárate. ¿Cómo sería la velocidad de reacción si el volumen fuera constante? Guay. Alejandra Áviles. A ver, Baudoin. Sería el diferencial de la concentración de A sobre diferencial de tiempo igual a menos la constante por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B al cubo. Perfecto. Su compañera empezó a definir normal, pero especificó el signo en el lado derecho. ¿Por qué negativo? Porque es activo. Si ustedes quieren, pueden hacerlo por este lado, ¿no? Pero no mezclen. A eso también quería llegar. Si usted todas sus velocidades de reacción empieza por esta, si empieza por esta, termine definiendo por este lado. Si empieza por el lado izquierdo,
termine toda su velocidad de reacción por el lado izquierdo, ¿ya? No mezcle las nomenclaturas. Y aquí lo rápido para que vean cuando es no elemental. Fíjense, el orden no coincide con la estequiometría. Sí coincide este al cubo, pero aquí no. Aquí está 1 y aquí es 2, ¿ya? Entonces, no porque coincida uno significa que va a ser elemental. No, tiene que coincidir los dos, ¿ya? Los dos. Vamos para las unidades de la constante cinética. Tenemos una reacción que A produce P. Dice, planteando la cinética de la reacción química. ¿Para quién vamos a plantear? Para el reactivo. Menos porque es reactivo. R de A. ¿Igual a qué? Constante cinética por la concentración de A elevado a la N. ¿Por qué hemos puesto elevado a la N? ¿Qué número hay aquí que se sobreentiende? 1, ¿cierto? 1. Pero si nosotros consideramos que N vale 1, ¿qué reacción es? ¿Elemental o no elemental? Elemental, ¿cierto? Pero, ¿y si N valiera 0 o N valiera 2 o valiera 3? ¿Qué pasaría? Ya dejaría de ser elemental, ¿cierto? Entonces, es importante que logren identificar las unidades de la constante cinética de acuerdo al orden de reacción, ¿ya? De acuerdo al orden de reacción. Veamos, para una reacción de orden cero, ¿cuáles serían las unidades? Para una reacción de orden 1, ¿cuáles serían? De orden 2, de orden 3. Vamos a ver que existe una correlación entre todo esto, una relación. En vez de n, coloquemos 0. Todo elevado a la 0, ¿cuánto se hace? No me diga que 0, que lo aplazo, ¿ya? 1, ¿ya? 1. Constante cinética por 1. ¿Qué me da? Constante cinética. Menos la velocidad de reacción, o la velocidad de reacción de A, ¿a qué va a ser igual? A la constante cinética. Ahora, estoy colocando estas unidades acá. La velocidad de reacción, ¿en qué unidades se mide? Mol sobre el litro por segundo. ¿Ya? Y la constante cinética, ¿qué unidades tiene que tener para que coincida con las unidades de la velocidad de reacción? Mol, litros por segundo. ¿Las unidades son iguales a la izquierda y a la derecha? Sí. Entonces, las unidades para una reacción de orden cero, para una constante cinética, es de mol, litros por segundo. Pero ¿cómo es para una reacción de orden 1? En vez de n, coloquemos 1. Constante cinética por concentración de A elevado a la 1. Ahora, la velocidad de reacción, ¿será que cambia sus unidades? No cambia, siempre se va a medir en mol, litros por segundo. Pero ahora analicemos que en el lado derecho tenemos dos variables, constante cinética y concentración. Entonces, ¿la concentración en qué unidades se mide? ¿En qué unidades se Mol mide? litro. Eso, mol litro. Entonces, estoy poniendo mol litro. Les pregunto, ¿lo de la izquierda se parece a la derecha? No se parece. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta para que El se parezca? tiempo. El tiempo, segundos, ¿cierto? Entonces, si yo agrego a la constante cinética de que vale las unidades 1 sobre segundo y multiplico 1 por mol, que me da mol arriba. Segundo por litro, que me da litro sobre segundo. Entonces, ahora sí tengo las mismas unidades, ¿cierto? ¿O no? Sí se tiene. Sí. Entonces, ¿cuánto vale la constante cinética sus unidades? Para un orden 1, vale 1
sobre segundo. ¿Puede valer 1/minuto? Puede, pero ya esto es otras unidades de tiempo, ¿no? No fuercen a que sea siempre segundo. Eso se lo digo por que varios tratan de hacer eso. Aquí simplemente se está ejemplificando con unidades respectivas de segundo para el tiempo. Si la reacción es de orden 2, reemplacemos. Les pregunto, si mi reacción es de orden 2, ¿las unidades de la velocidad de reacción cambian? No, no cambia. No cambia, ¿cierto? Se mantiene. Mol, litro, segundo. ¿Qué va a pasar? Aquí la concentración va a ser, ya no es mol sobre litro, va a ser mol al cuadrado sobre litro al cuadrado. Entonces, tengo que buscar de que se simplifique, ¿qué cosa? Los moles, Cuadrado. los litros, y que aparezca el tiempo en segundos. Entonces, la constante cinética va a ser litro por mol sobre segundo. Simplifico un litro con el cuadrado y simplifico un cuadrado del mol con el mol. Y me queda mol, litro, segundo. Mol, litro, segundo. Son las mismas unidades. Entonces, la constante cinética tiene de unidades litros sobre mol por segundo para una reacción de orden 2. Para una reacción de orden 3, lo mismo. Las unidades no cambian de la velocidad de reacción. Anoto ahora al cubo, tengo que simplificar. Y fíjense, litros cuadrados, mol cuadrado y el segundo. Simplifico. ¿Qué más pasa? Me queda ahora las mismas unidades. Pero la constante cinética cambia sus unidades para orden 3. Ahora es litros cuadrados, mol sobre segundo. Hay un patrón, si ustedes pueden ver acá. ¿Cuál es el patrón? Se obtiene una ecuación general para la constante cinética. ¿Cuál es? El volumen elevado a n-1, el orden -1, sobre mol elevado a la n-1 por tiempo. Esa es una forma. Hay otra que hacen en el libro también, en el ESPL. Constante cinética va a ser igual a concentración 1 menos n sobre el tiempo. Si no me equivoco es así. Pero a mí no, en lo particular no me gusta mucho esta porque pues, aquí ya lo tengo, digamos, un poco más desarrolladito. Me es más práctico, al menos para mí. Entonces, la constante cinética, si quiero, ocupo como fórmula, ya si quieren hacerse un formulario ustedes así, o de esta forma, que mayormente las unidades son litros, mol y segundo. Ya si el ejercicio le da en metros cúbicos, ya va a ser metros cúbicos elevado a la n-1 minutos, digamos, ¿no? De acuerdo al cambio de unidades del ejercicio. Sigamos. Largo, ¿no? Largo. Veamos los coeficientes estequiométricos. Tenemos la siguiente reacción química. 2A más 3B produce C más 5D bajo una constante cinética. Definamos la velocidad de reacción. ¿Para quién? Para A. A, ¿es reactivo o es producto? Es reactivo, por tanto, negativo. ¿Negativo de quién? De R de A. Porque no estoy, yo no sé si es volumen constante o volumen variable. Aquí va a ser igual, suponiendo que es elemental, la constante cinética, concentración de A al cuadrado por el 2 por concentración de B al cubo. ¿Qué unidades voy a tener de la velocidad de reacción? Moles de A, litros por segundo. Aquí está la expresión ya sin las unidades. Para B, analicemos. B, ¿es reactivo o es producto? Reactivo. Reactivo, ¿cierto? Reactivo. Positivo o negativo. Negativo, ¿cierto? Reactivo. ¿Negativo de quién? R de B. Ok. Listo. Aquí va a ser igual. Lo mismo, constante cinética, concentración de A al cuadrado, concentración de B al cubo, suponiendo que es elemental. Ahora, esta constante cinética
Es la misma, ¿cierto? Tanto para A como para B. Les pregunto, ¿dónde fue utilizada por primera vez la constante cinética? ¿En A o en B? En A. En En A. A, ¿cierto? En A. Entonces, esta velocidad de reacción no está expresada en moles de B, está expresada en moles de A, litros por segundo. Pero esto no coincide. Estamos hablando de B. Entonces ahí es lo que hay que hacer del arreglo estequiométrico. Veamos la reacción química. Aquí me dice que 2 moles de A reaccionan con 3 moles de B. A mí qué me interesa que este A se cambie, se borre y se haga B. Entonces, por estequiometría, 2 moles de A reaccionan con 3 moles de B. Entonces ahí está la relación. 2 moles de A se va, reacciona con 3 moles de B. Entonces fíjense que se simplifica. Entonces tengo moles de B, componente de la velocidad de reacción B. Ya coincide. Entonces, eso es lo que varios no hacen también en su examen. Estamos haciendo el arreglo estequiométrico. ¿Y cómo queda? Menos R de B, 3 medios y lo mismo de acá, ¿no? C, ¿es reactivo o es producto? Es producto. Positivo o negativo. Positivo. R de C igual a constante cinética. ¿Por quién? ¿Concentración de A o de C? De A. De A, ¿cierto? ¿Por qué de A? Porque la ley de Wade me indica de los reactivos, ¿ya? No de los productos. Concentración de A al cuadrado por concentración de B al cubo, suponiendo elemental. Esta constante cinética, ¿para quién fue usado primero? Para A. No me sirve entonces. Tengo que hacer un arreglo estequiométrico. Entonces, 2 moles de A producen 1 mol de C. Listo, ya se tiene. 2 moles de A producen 1 mol de C. Se va y tengo más RS, un medio constante cinética, concentración de A al cuadrado, concentración de B al cubo. Para D, mismo, ya positivo, se copia, el arreglo estequiométrico, ¿no? Si mi volumen fuera variable, voy a usar esta nomenclatura, ¿no? Recordemos que a volumen variable, la velocidad de reacción se denota de la siguiente forma. Entonces, el mismo ejercicio, A es reactivo. Puedo poner el negativo acá, pero en este caso no he empezado por ahí, ¿o sí? A ver, veamos. No, he empezado por el lado derecho. Aquí especifico el negativo. 1/B, variación de moles de A respecto al tiempo, igual a menos porque es reactivo. Y suponiendo que es elemental, todo lo mismo se mantiene. Y las unidades siguen siendo las mismas. Ahí lo estoy englobando. Para B, B, copio normal, es reactivo, es producto, es reactivo, negativo, copio lo demás suponiendo elemental y veo que la constante cinética fue usada primera vez para A, ¿no? Fue usada por primera vez para el componente A. Entonces, hago el arreglo estequiométrico, lo mismo que el anterior ejercicio, simplemente que cambie, ya no es menos R de A. Ahora estamos hablando un poco más específico de qué es volumen variable. C, especifico aquí positivo. ¿Por qué? Porque es producto. Y lo mismo del arreglo estequiométrico. Para D, lo mismo. Especifico que es positivo. ¿Por qué? Porque es producto. Y lo mismo reacción elemental, arreglo estequiométrico, simplifico y ya se tiene. No tiene que hacer usted paso por paso para resolver o para definir la cinética. Esto es para que usted lo entienda, el porqué de las cosas. ¿Ya? Usted lo tiene que hacer directo, así. Aquí está explicado paso a paso.
Si fuera volumen constante, hablamos de concentraciones respecto al tiempo, que mayormente los ejercicios son así, los ejercicios de expresiones analíticas, pero no todos los ejercicios son expresiones analíticas. Entonces, por eso se le está enseñando las tres nomenclaturas. Y la que mayormente se ocupa es definiendo a la derecha. Como verán, especifico el signo o si es reactivo o producto a la derecha. Tanto para volumen variable como en este caso ahora volumen constante. Se mantiene lo elemental y fíjense, queda exactamente igual. Si usted revisa la grabación después o los screens que tenga en la diapositiva, verá que es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo a la derecha. ¿Qué cambia? Lo de la izquierda, de acuerdo a si es volumen variable o volumen constante. Fíjense. Aquí dice comparando las definiciones de cinética, volumen variable, volumen constante. Se parece mucho bueno, se parece todo lo de la derecha, pero ¿qué no se parece? Lo de la izquierda. Dice, se observa que la única diferencia en la definición de la cinética es por el miembro de la izquierda, ¿no? Lo de la izquierda. Lo de la derecha es exactamente lo mismo. Veamos esto. Las reacciones múltiples. Las reacciones de interés muchas veces no son las únicas que ocurren en un reactor químico. Por lo general ocurren varias reacciones, algunas deseadas y otras no deseadas. Hay tres tipos básicos de reacciones múltiples. En serie, en paralelo y también aquí le van a corregir múltiples, pero más que todo es mixtas, ¿ya? Porque si no estaríamos redundando con esto. Que las mixtas es una mezcla de serie y paralelo. En serie es que A produce B bajo una constante cinética K1, pero a su vez reacciona B y produce C bajo una constante cinética K2. Este tipo de reacción entra harto en los modelos de examen. En paralelo, ¿cuál sería? Que este mismo reactivo tiene dos caminos, uno en el que produce B, otro en el que produce C, pero cada uno con una constante cinética diferente. Y las mixtas, repito acá, póngale mixtas, 2A más B produce 3C más D bajo una constante cinética K1, pero a su vez reacciona A más C produciendo E bajo una constante cinética K2. ¿Qué es lo característico aquí en las reacciones mixtas? Fíjense, 2A, pero aquí solamente hay uno de A. Produce acá en la primera reacción 3C. La segunda reacción para que se dé, primero tiene que formarse C. Se forma 3C, pero solo vamos a ocupar aquí, según la segunda reacción, 1C, ¿no? Por eso es como una mezcla de serie y paralelo, las mixtas. ¿Cuáles son las consideraciones para las reacciones múltiples? Dice, para definir la velocidad de reacción de este tipo de reacciones, se deben establecer ciertas consideraciones que simplifican el modelo matemático del funcionamiento del reactor. Y esta es reacción en fase líquida, volumen constante, reacción de orden elemental, las dos principales. Y estas se deben usar a menos que el enunciado diga lo contrario. Especifique esto, por favor, en su examen. Las consideraciones, así como en fenómenos cuando pasábamos clase, lo mismo. Le suma algo de puntaje a usted en su examen. En serie, veamos un poco más específico. Son también llamadas reacciones consecutivas. El reactivo forma un producto intermedio, el cual vuelve a reaccionar para formar otro producto. Este es el ejemplo de reacción en serie.
Entonces, si definimos la cinética para lo que viene a ser, antes que hay que hacer, establecer consideraciones. Fase líquida, volumen constante y reacción de orden elemental. Entonces, para A, ¿qué podemos decir? A es reactivo o es producto. A es reactivo. Volumen constante. ¿Qué significa? Que tengo que utilizar la notación para volumen constante, que es variación de concentración respecto al tiempo, igual a reactivo, negativo entonces, ¿no? Negativo. Como es elemental, constante cinética K1 por la concentración del reactivo, concentración de A. Esto está en unidades de moles de A, litros. Listo, lo estoy englobando. B, aquí es algo muy interesante. ¿Qué tenemos que analizar? B está en medio. Entonces ocurren dos reacciones. Veamos, derivada de concentración de B respecto al tiempo. Si analizamos la primera reacción, esta es la primera reacción. La primera reacción que me dice que B es producto, entonces positivo. K1, la concentración de A, y esto K1 fue usado anteriormente. ¿Para quién? Para moles de A, litros segundo. Pero también analicemos un rato el el arreglo estequiométrico. ¿Por qué? Esto me interesa que sea B. Entonces analizo un mol de A, produce un mol de B. Se va, se va. Entonces, listo. Tengo moles de B, cinética de B. Ahora corresponde analizar la otra reacción química. B ahora se comporta como reactivo, entonces negativo. Negativo de constante cinética 2, concentración de B, porque B es el reactivo en este caso, y ¿qué unidades tengo? Moles de B, litros segundo. ¿Por qué moles de B y no de A? Porque K2 fue usada por primera vez. Englobemos y es de la siguiente forma, sin las unidades, ¿no? Veamos para C. C, derivada de la concentración de C respecto al tiempo. C solamente está en la segunda reacción. Positivo, porque es producto. K2, concentración de B, que es el reactivo, en la segunda reacción, donde está C. Y veo que esto es moles de B, litros por segundo. Hago el arreglo estequiométrico porque aquí tiene que ser C. Un mol de B produce un mol de C. Se va y se va. Entonces ya se tiene derivada de la concentración de C respecto del tiempo y el arreglo estequiométrico K2 concentración de B. Esa es la forma correcta de definir una cinética en serie. Usted lo tiene que hacer directo, ¿no? No necesita especificar paso a paso. Ya con la práctica va a ir así. En paralelo, el reactivo se consume por dos caminos de reacción distintos para formar diferentes productos. A produce B, pero a su vez produce C, cada uno con una constante cinética. Definiendo la cinética, las consideraciones son las mismas. En este caso, A, derivada de concentración de A respecto del tiempo. Para la primera reacción, analicemos, es reactivo. Y para la segunda reacción, también es reactivo. Entonces va a ser menos K1, concentración de A, menos K2, concentración de A. He usado las dos constantes cinéticas por primera vez. Les corresponden a A. Vamos para B. Para B sería solamente está en la primera reacción. Positivo, porque es producto. ¿De quién? De K1, concentración de A. ¿K1 fue usado anteriormente? Sí. Entonces hago el arreglo estequiométrico. Un molde A produce un molde A. ¿B está en la segunda reacción? No. Entonces hay que... Veamos para C. ¿C está en la primera reacción? No. ¿Está en la segunda reacción? Sí.
Entonces, concentración respecto al tiempo, positivo, K2, concentración de B. K2 fue usado anteriormente, sí. ¿Para quién? Para A. Hago el arreglo estequiométrico. Entonces, perdón, para B. Aquí para A, perdón, para. Le corrigen eso ya, porfa. Aquí es A y es A. Entonces, se va. ¿Y qué queda? Lo mismo, ¿no? Ese es el arreglo estequiométrico y la forma correcta de definir en paralelo. Para las mixtas, este es un caso muy particular que se les puede presentar. ¿Cómo van a interpretar eso? A más B produce D con una constante cinética K1 y A y un más abajo, otra A, K2 produce D. Primero se lee así. Hay que reordenar las reacciones químicas. Y luego se lee de esta forma. Entonces, reacomodando, tengo así. A más A produce E, más una constante cinética K2. No es que vaya a ser todo esto junto, ¿ya? Es solamente con el que está simétrico a él. Y viene a ser A. Las consideraciones siguen siendo las mismas. Y para definir la cinética, pues ya ve que acá es mixta. A forma B más D, pero aquí 2A produce E. A está en dos reacciones y ambas como reactivo negativo. Cada uno concentración de A, concentración de B, menos concentración de A elevado al cuadrado, considerando elemental. Moles de A, litros segundo. Para B, B solamente está en la primera reacción como reactivo, negativo y esto. Pero cada uno fue utilizado anteriormente. ¿Para quién? Para A. Hago el arreglo estequiométrico. Un molde A reacciona con un molde B. Se va y listo. Para D, D es producto. ¿De quién? De la primera reacción. No hay en la segunda. Positivo. Y lo mismo, ¿no? Concentración de A y de B. Hago el arreglo porque cada uno fue usado para A. Un molde A produce un molde D y listo. Para E está solamente en la segunda reacción más K2, concentración de A al cuadrado. K2 fue usado ¿para quién? Para A por primera vez. Hago el arreglo. ¿Pero con quién? Con la segunda reacción. No mezclo con la primera. Listo. Se va, se va. Y tengo los siguiente. Otro ejemplo. La misma. El mismo. Pero aquí le va a decir N2 igual a 2. N3 igual a 1. Aquí ya le están dando el orden global de cada reacción. Aquí ustedes reacomoden normal, como acabamos de hacer hace rato, pero el orden se mantiene de lo que está diciendo. Las consideraciones simplemente se reduce a fase líquida y volumen constante, ya no hora elemental. ¿Por qué? Porque le están dando el orden. Entonces, si definen la velocidad de reacción, derivada de la concentración de A respecto al tiempo, negativo, constante cinética, orden 2 concentración de A, concentración de B. Casualmente da como si fuera elemental. 1 más 1, 2, casualmente. Pero por ahí a usted se le ocurría poner esto, K2, concentración de A al cuadrado. También estaba bien. Sigamos. Ahora analicemos la otra reacción, menos. Constante cinética K3, orden 1. Entonces, concentración de A elevado a la 1. Fíjense que elevado a la 1 y aquí dice 2. No es elemental. No está en las consideraciones. Entonces, eso para que tomen en cuenta. Listo, las unidades ya está. Para B, B es reactivo, negativo. K2, concentración de A, concentración de B. El arreglo estequiométrico porque fue usado para A. Y listo. Para D,
Lo mismo, positivo porque se hace el arreglo y se tiene. Para E, la segunda reacción simplemente defino la cinética positivo más K3 concentración de A. Aquí le quita la concentración de B, ¿ya? Porque es de orden 1. 2 moles de A producen 1 mol de E, ¿ya? Aquí le quitan esto, error de type. Aquí les dejo otro ejercicio, así ya lo analizan ustedes. Orden 3, orden 1. Ve si lo voy a colocar más rápido. Y lo revisan, ¿ya? Bueno, que sigue los balances, pero para no hacerla muy larga ya la clase, yo creo que ya ahí ya vamos a quedar porque pues es ver el tema de los balances, por grado de avance y demás. No quieren seguir porque son hartas diapositivas las que tengo. Es teoría, yo sé que aburre, pero es necesaria. Al menos a mí me gustaría que aquí quedemos y la ven la grabación, ¿no? Hasta el día miércoles a continuar. Y va a haber una evaluación teórica de paso. Esto va a motivarlos a que vean la clase. Junto, el miércoles una evaluación teórica y el jueves supercial. ¿Ya? Eso motivarlos a que vean la grabación, teoría, sepan interpretarla, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, Fabricio. Ya, listo. Entonces, les voy a subir también un práctico de ecuaciones diferenciales para que lo vayan haciendo. No va a ser para este jueves porque es muy de pronto, pero de todas formas ya van a dar el parcelito. Entonces, en un rato subo la grabación. Voy a tratar de anexarla con la anterior a auxiliatura y nos vemos el día miércoles a la misma hora. Perfecto. Y comentario o algo lo pueden hacer por el grupo. ¿Ya? Entonces, déjenme sacar una captura a su asistencia y listo. Ya ahorita yo lo... Listo, jóvenes. Muchas gracias. Nos vemos el día miércoles. Sí, el miércoles, Elmer, vamos a pasar 3 clases esta semana, porque, bueno, ya lo avisé, el ingeniero Escobar nos va a pasar clases y bueno, lo voy a reemplazar fuera de horario, pero a modo que ustedes sigan practicando. ¿Ya? Hasta luego, que le vaya bien. Hasta luego.